y le están agradeciendo que haya guardado algún secreto tremendo que pudiera implicar a gente de alto nivel en el régimen ruso. En todo caso, cambio de tema, me voy al mundo de la economía y López Camos, le agradezco mucho que haga unos minutos en su apretada agenda nuestro amigo el economista Isaac Cohen, porque primero le digo bienvenido, gracias por acompañarme. Un placer, Pedro, como siempre. Ay, muchísimas gracias. Entonces, la pregunta apunta primero a los Juanes y a las Marías que están mirando el programa y a lo que crees se avecina para el consumidor promedio en Estados Unidos con el entorno de lo que estamos viendo en términos de la economía. Bueno, efectivamente, digamos, lo más importante que está por ocurrir es que vamos a ver un alza en las tasas de interés. Eso significa que el dinero se va a volver más caro. Los préstamos se van a volver más caros. Las hipotecas, la tarjeta de crédito, cualquier préstamo al crédito, en ese momento el costo va a ser más caro. De hecho, solo con el anuncio de la Reserva Federal de hace 2 meses de que iban a subir las tasas de interés, las hipotecas se han ido para arriba. En la actualidad, por ejemplo, una hipoteca para comprar una casa cuesta 5%, costaba apenas 3%. Entonces vamos a ir viendo un encarecimiento del dinero, eso va a reprimir la demanda y la idea es ir haciendo que la economía ande más despacio con el propósito de disminuir la inflación. Porque estamos viendo el alza de precios, lo vemos en la gasolina, lo sentimos cuando le ponemos gasolina al auto, lo sentimos cuando vamos al mercado, la factura se hace más grande, los salarios no aumentan, de manera que eso está golpeando al bolsillo de los consumidores. Isaac, mencionabas el mercado y hay gente que se asombra cuando hace unos días comentaba lo que ocurre en Ucrania con la guerra en estos momentos tiene repercusión en los precios en el supermercado en cualquier punto de Estados Unidos, porque Ucrania, la misma Rusia, pero Ucrania sobre todo es un gran productor de cosas como el trigo, el girasol que se produce de ahí aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto el Banco Mundial hoy aparece con un pronóstico que da miedo, que dice que muchas materias primas con el panorama actual no bajarían hasta el 2024 de precio. Bueno, efectivamente, es que lo que pasa es que en la guerra están involucrados estos productores, grandes productores agrícolas, Rusia y Ucrania, pero también está el hecho de que Rusia es el tercer productor de petróleo del mundo. Entonces, inmediatamente eso ha golpeado los precios del petróleo. Y respecto al alza de las materias primas, pues de continuar el conflicto y de continuar las dificultades que hay en materia de inflación, pues las materias primas van a tener que responder a esos precios y la factura en el mercado se nos va a ir haciendo cada vez más cara. ¿Es realista pensar que aún con los aumentos de tasa de interés nos encontremos con una inflación más cerca del 10 que del 5, por lo menos por el resto del año? Bueno, la intención es de que se pueda bajar la inflación hacia fin de año, pero lo que está tratando de hacer el Banco Central en Estados Unidos es de no disminuir el empleo, porque el empleo está muy fuerte. Estamos en 3,5% de desempleo, lo cual es casi pleno empleo. Eso significa de que la Reserva Federal tiene que ser muy cuidadosa para ir subiendo la tasa de interés de una manera que no lesione el empleo. Porque si el alza de la tasa de interés y la disminución de la demanda llegan a afectar al empleo, entonces estamos en recesión. Porque recesión es desempleo. Días atrás me dijeron es casi imposible evitar una recesión, que en la práctica para quien esté mirando y no esté familiarizado con el término, es la definición de una caída del conjunto de producto bruto que es tanto material como de servicios en una economía, en este caso estamos hablando de Estados Unidos. Y decían, yo no veo una forma de que no haya una recesión para principios del año próximo. ¿Compartes? ¿Discrepas? Es difícil. Yo creo que la intención de la Reserva Federal es lograr frenar la economía sin afectar el empleo. Si logra conseguir eso, entonces vamos a tener un aterrizaje suave de la economía.
Pero si no logra hacer eso y va a tener que afectar el empleo, entonces vamos a tener un aterrizaje brusco. Y eso es lo que se está tratando de evitar, que haya desempleo. Un gran abrazo, señor. Como siempre, Pedro, un placer. Muchas gracias. El economista Isaac Cohen con nosotros. Vamos a una pausa. Al regresar vamos a asomarnos a la frontera de Nicaragua y Honduras, esta vez para escuchar testimonios de cubanos y cubanas que desde la isla volaron a Nicaragua, comenzaron lo que es una travesía, me imagino para muchos se hace interminable, para llegar a pie, en autobús, en tren, como sea, a la frontera con Estados Unidos. Ahí está nuestro equipo en la frontera hoy, el día que se cierra esta cobertura. Después les recuerdo que la burocracia esta de la finca que cree estar manejando Daniel Ortega con su esposa impidió la entrada a Nicaragua de nuestro equipo y los terminó deportando.